Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir al curso. Un par de detalles más desde el secretario que me gustaría comentaros, y es que las presentaciones por ahora no las tenemos todas, al final del curso las tendremos y el último día os diremos a dónde tenéis que descargarlas. Por ahora no, ni las tenemos subidas ni tenemos todavía la dirección. El último día os lo comentaremos. Yo voy a intentar introducir las tecnologías del hidrógeno en estos aproximadamente 40 minutos. Como dice Antonio, cualquier duda, por favor, interrumpirme, o si no, dejarlas para el final, como prefiráis. A mí me gusta empezar las charlas con una breve introducción de cosas que ya sabéis, y a mí me gusta especialmente este diagrama, que es de un libro que se llama El ecologista escéptico, cuyo autor es un poquito polémico, ya tiene muchos años este libro. Y en esta figura él representaba las reservas que nos quedan de tecnologías de producción de energía que conocéis de sobras y que ya sabéis los problemas que tienen muchas y que son finitas. Petróleo, gas natural, uranio para centrales nucleares y carbón. Fijaros todo el carbón que queda. Eso es todo lo que nos queda en la Tierra. Y más o menos ahí, a una escala un poquito exagerada, hay un cubito pequeñito que es el consumo anual que hacemos de energía al año. Ese cubito se va comiendo muy poco a poco a los cubitos de arriba y nos da lo mismo si esos cubitos van a durar 100 años, 200 o 500. En un momento dado esos recursos son limitados y aparte de los problemas tecnológicos, medioambientales, económicos que tienen, el problema principal es que son limitados. Y ahí, muy tendenciosamente, el autor del libro deja un espacio enorme para representar un cubo con la cantidad de energía solar que llega a la Tierra cada año. Esto lo tenemos cada año. Se gasta un poquito en la fotosíntesis, que da lugar a la biomasa, que por cierto también es una fuente de energía. Se gasta un poquito en mover los aires, que da lugar a la energía eólica, que también la utilizamos, y se gasta un poquito en evaporar el agua y subirla a las montañas, que da lugar a la energía hidráulica. Con lo cual, esa parte también la podemos aprovechar. Y el resto lo tenemos disponible prácticamente en cualquier lugar del planeta, con el gran problema de que no es cuando nos da la gana, sino cuando al sol le da la gana y en la cantidad que le da la gana. Y ese es lo que suelo llamar yo la última frontera de las energías renovables. ¿Cómo llegar a esa frontera y superarla? Porque necesitamos disponer de esa energía justamente cuando la necesitamos. Por lo tanto, necesitamos almacenarla y después distribuirla para poder usarla. Y ese gran problema es al que nos vamos a acercar desde el hidrógeno. Teniendo en cuenta además que existe una clara decisión, no solamente en España, sino en todo el mundo, de hacer justamente lo que acabo de comentar, de ir de la parte que está basada... Esto suena fatal, que está basada en combustibles fósiles o combustibles que son finitos a la parte renovable, pues existen programas como ya conocéis, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en España, que es un reflejo del Green Deal europeo, del cual nos hablará luego Alberto esta tarde, en que se prevé que para el año 2030, por ejemplo, tengamos una reducción del 23% de las emisiones de CO2, gracias a que el 42% de la energía va a ser renovable. Ese es el objetivo y está en línea con los objetivos europeos, y para el año 2050, como sabéis, que prácticamente el sistema eléctrico sea 100% renovable y una reducción del 90% de las emisiones de CO2. Pues si analizamos esto con el esquema anterior, nos sale que tenemos de alguna manera que acumular, almacenar y distribuir la energía renovable, porque no la vamos a tener disponible cuando queramos. Un cálculo aproximado para el año 2030 nos dice que vamos a necesitar almacenar unos 8 teravatios hora de energía en España, del verano, por ejemplo, al invierno, de cuando más radiación solar hay, por ejemplo, para cuando tengamos menos. Y esta acumulación que necesitamos para los próximos 8 años, ¿cómo la vamos a hacer? La respuesta la sabéis, si no, no estaréis aquí. La respuesta es el hidrógeno parcialmente. Hablaremos de esto. Evidentemente, si vamos a basarnos en energías renovables como fotovoltaica y eólica, vamos a tener una electrificación cada vez más grande de los sistemas energéticos. Y ahí tenemos un problema, porque esa electricidad para largos periodos de tiempo y en grandes cantidades, 8 teravatios hora, es difícil de acumular. Y ahí es donde surge el hidrógeno, que se produce a partir de electricidad con electrolizadores. Por eso posiblemente habéis oído hablar mucho de electrolizadores últimamente.
Ese hidrógeno además se puede almacenar fácilmente en depósitos a presión o métodos, por ejemplo, luego veremos un poquito, de almacenamiento subterráneo, en cavernas adaptadas para poder almacenar subterráneamente ese hidrógeno. Esto no es nuevo, se hace con el gas natural en Europa. Los grandes depósitos y reservas estratégicas europeas de gas natural están muchas basadas en este almacenamiento subterráneo, con lo cual no estamos hablando de algo que no se esté haciendo ahora. Y después, en un momento dado, cuando es necesario, en invierno, cuando falta energía solar, por ejemplo, podemos regasificarlo y reelectrificar este hidrógeno a partir de sistemas, hay varios, pero uno de los más eficientes son las pilas de combustible. Por lo tanto, este sistema basado en electrolizadores y pilas de combustible, de las cuales hablaré rápidamente al final de la introducción, es el que está basada esta acumulación. Pero lo bueno de esto es que ya que generamos esta línea podemos, por ejemplo, importar hidrógeno de otras maneras de producirlo que no sea electrolizadores, la biomasa, por ejemplo, ahora hablaremos de ella. En España posiblemente lo que hagamos será exportarlo. Podemos llevar ese hidrógeno al transporte, sobre todo al transporte pesado donde la electrificación con baterías es especialmente imposible. Podemos llevarlo a sectores industriales, eso lo vais a ver mañana y pasado, en donde el uso de la electricidad es imposible, como cuando queremos calor de alta temperatura, o una empresa que necesita directamente hidrógeno como materia prima. Eventualmente podría llegar a edificios, aunque esto lo veo a bastante más largo plazo, o incluso en un periodo de transición podríamos usar la red de gas natural, que es extensísima en Europa, para inyectar, se llama blending, hidrógeno en ella, con lo cual estamos descarbonizando esa red de gas natural. Podemos llegar a meter una proporción bastante grande de hidrógeno, o incluso eventualmente podemos hacerlo reaccionar con CO2 que capturemos para producir metano. Hidrógeno más CO2 da metano, una reacción conocida como reacción de Sabatier, y el metano es el constituyente del gas natural. Por lo tanto, podríamos meter un gas natural sintético, perdón de esa contradicción, directamente en la red de gas natural. Como veis, esa nueva línea de hidrógeno tiene un montón de conexiones y un montón de variaciones para poder utilizar la energía del hidrógeno de forma que con la electricidad sola no podríamos. Por cierto, por si alguno está despistado, aquí recuerdo un poco las características del hidrógeno. Primero decir que es el elemento más simple que los químicos nos podemos echar a la cara. Es, como veis ahí, un protón que tiene un electrón dando vueltas alrededor. Más sencillo que eso en química no existe nada, y aún así existen hasta 40 variables del hidrógeno, variedades del hidrógeno en química. Las más conocidas son el átomo de hidrógeno, que es lo que está representado allí, y esta, perdón, que es la que nos interesa, la molécula de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno unidos. Esa es la forma, cuando hablamos de economía y tecnología del hidrógeno, en que vamos a usar el hidrógeno. Esa es la forma gaseosa en que, reaccionando con el oxígeno del aire, produce energía, igual que hacemos con cualquier otro combustible. Es el más abundante del universo, el elemento, ¿eh? El 90% de los átomos del universo son átomos de hidrógeno. Y en la Tierra hay un poquito. Lo que pasa es que está combinado con oxígeno formando agua, que se parece mucho, pero así es todo lo contrario al hidrógeno, la forma más degradada de energía, todo acaba en forma de CO2 y agua, o combinado con minerales. Ambas formas no son formas energéticas, por lo tanto no existe un hidrógeno como fuente primaria. Es un hidrógeno que, como veis en el esquema anterior, hemos tenido que generar para acumular otra fuente de energía. Además, es la fuente de energía de las estrellas de la serie principal, como nuestro Sol. Una reacción que se conoce como fusión nuclear, no fisión. Se fusionan átomos de hidrógeno para formar helio, desprendiendo una cantidad de energía enorme. Muchas veces se confunde el hidrógeno y me preguntan en las charlas, ¿pero esto del hidrógeno es la fusión nuclear? No, esto es otra forma totalmente diferente de producir hidrógeno, energía que aún no está controlada. Llevamos 40 años intentando controlarla y posiblemente nos queden otros 40 años para poder controlarla. Cuando nos referimos a tecnología del hidrógeno es combinar con oxígeno ese combustible que es H2. Y después hablaremos muy rápidamente, pero es un gas muy ligero, el almacenamiento requiere condiciones diferentes a combustibles líquidos, pero es posible, etcétera. En realidad estoy hablando desde el principio de generar hidrógeno con electrolizadores y luego usarlo con pila de combustible. Pero la verdad es que el hidrógeno se puede generar a partir de cualquier fuente primaria que os echéis a la cara.
Y aquí he representado todas las que se usan actualmente y además he puesto los porcentajes de España, son del año 2018, esto es del Ministerio de Industria, pero ahora básicamente son los mismos. Veis que las energías renovables, que son las que están abajo, tienen un porcentaje realmente pequeño todavía. Esto es lo que hay que cambiar en los próximos 8 años, ese objetivo que he puesto del PNIEC. Y seguimos dependiendo, como veis, de cosas que no tenemos, ni petróleo, ni gas natural, ni carbón. Y por supuesto, a pesar de que se dice que es producción nacional, tampoco tenemos uranio, ni tenemos tecnología nuclear, etcétera. Con lo cual, todo eso hace que dependamos enormemente de las importaciones de tecnología o del producto. Bueno, pues ese hidrógeno se puede producir a partir de combustibles fósiles, pero eso sí, el carbono que tienen esos combustibles fósiles termina en algún sitio que se llama CO2. Con lo cual esto no resuelve, esto es lo que se viene haciendo hasta ahora lo veremos, pero esto no resuelve las emisiones de CO2, las emisiones contaminantes ni la dependencia de los combustibles de arriba. Pero se puede hacer. Podemos producirlo a partir de energía nuclear y aquí transformamos la energía nuclear en hidrógeno. ¿Cómo? Usando un vehículo químico que se llama agua. Recordad, el agua no tiene energía. Lo que hacemos es romper la molécula de agua. Y en esto la nuclear, a lo mejor por eso ahora la Comisión Europea está diciendo que la nuclear también es verde, se parece mucho a las energías renovables que hacen lo mismo. Rompen la molécula de agua para poder transformar su energía en hidrógeno. Mientras que la biomasa, siendo verde, ahora veremos por qué, sí que se parece mucho a los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque la biomasa tiene una composición en el fondo muy parecida a los combustibles fósiles, carbono, hidrógeno, oxígeno, y ese carbono termina en algo que es CO2. La única diferencia es que este CO2, mientras se acumula en la atmósfera, tendríamos que esperar unos cuantos millones de años para que se produjera petróleo de nuevo. En el plazo de una cosecha, que habitualmente es un año, pero en algunos lugares del planeta incluso hay 2 cosechas al año, ese CO2 se vuelve a reincorporar a la biomasa. Hay mucha polémica sobre esto, no voy a entrar en ella, pero que sepáis que en teoría, desde un plano teórico, ese CO2 es neutro en sus emisiones y por lo tanto podemos considerar la biomasa en su producción de hidrógeno como fuente verde también. Respecto a las que me voy a fijar sobre todo, que son las energías renovables basadas en la ruptura del agua, hay 3 procesos fundamentales. Hay muchos más, pero estos son los más fundamentales. Y estoy hablando desde más madurez tecnológica a menos. Primero, la electrólisis del agua, es la que os había comentado antes. Ya alguno, incluso algún ingeniero, posiblemente le estén saliendo un sarpullido de ver tanta fórmula química por aquí. Tranquilo, no voy a poner muchas más fórmulas químicas. Soy químico manóntropo. Esto es lo de lo más complicado que voy a poner junto con algún detalle más. Es la ruptura de la molécula de agua con electricidad para producir sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Eso es la electrolisis y luego hablaré un poquito más de ella. La segunda es hacer lo mismo pero con calor, con energía térmica. Esto se puede hacer con plantas solares térmicas, como esta de espejo único o aquella de torre única. Es muy parecido, pero cambiamos esto por calor. Y esta, que sería ya la leche, es romper la molécula de agua directamente con luz solar. O sea, iluminar el agua y que se rompa. Los fotones de la luz solar tienen energía suficiente como para romper la molécula de agua. El problema es que cinéticamente la probabilidad es nula, porque es imposible una transición energética del agua absorbiendo un fotón directamente. Necesita un material adecuado, un catalizador, un fotocatalizador para transferir esa energía. Y esto es especialmente difícil. Mientras que esta es una tecnología madura desde hace tiempo y ahora además comercialmente, luego lo veremos, cada vez es más factible. La termólisis de agua está en un segundo plano muy alejado y la fotodisociación por ahora la estamos haciendo a nivel experimental prácticamente. Hay algún prototipo, pero muy poca cosa. Con toda esta variedad de modos de producir hidrógeno, se generaron hace tiempo una nomenclatura que eran los colores del hidrógeno. Os voy a resumir, aquí lo tenéis, los más importantes. El hidrógeno marrón, que tampoco hace falta que lo sepáis, que es a partir de carbón. El hidrógeno gris, que este es el importante porque es el hidrógeno que llevamos 100 años produciendo, que es el que se produce a partir de gas natural, de metano. El hidrógeno azul, que es un poquito novedoso porque es lo mismo,
pero capturando el CO2 que emitimos, hay que capturarlo y almacenarlo en algún sitio para que no se emita en la atmósfera, también tiene su polémica. Y por último, el protagonista de este curso y realmente de la hoja de ruta del hidrógeno, como luego nos contarán, el hidrógeno verde, que es ese hidrógeno que se produce a partir de fuentes renovables. Las que he puesto abajo, la nuclear, si queréis la incluís o si queréis no la incluís. Yo prefiero no incluirla. Ahí tenéis el hidrógeno verde, que es ese por ruptura del agua o a partir de la biomasa. No recordar más, no os líen, porque colores del hidrógeno hay muchísimos. Aquí tenéis todo un espectro de colores del hidrógeno. Olvidar esta diapositiva. Yo creo que el mismo que puso colores al hidrógeno se está arrepintiendo de haberlos puesto, porque hay una polémica bastante absurda respecto a esto. Entonces, por favor, recordar esta y la otra, borrarlo de vuestras mentes, a no ser que queráis hacer una broma. No es la única manera de almacenar energía, evidentemente. Al principio lo dije, necesitamos almacenar grandes cantidades de energía, la que necesita un país durante largos periodos de tiempo. Y ahí el hidrógeno está estupendo, pero no es la única. Cada fuente, cada sistema de almacenamiento tiene su lugar. Y aquí tenéis una representación del tiempo que necesitamos acumular esa energía frente a la capacidad, teravatios, gigavatios hora, de energía que necesitamos acumular. Y para pequeñas cantidades y cortos espacios de tiempo hay ruedas de inercia. Si aumentamos capacidades y tiempos, ya tenemos las baterías. Si seguimos aumentando, tenemos aire comprimido, tenemos el bombeo de las centrales hidráulicas, y aquí es donde está el hidrógeno y los derivados del hidrógeno, que suelen llamarse power to gas, en grandes cantidades de energía por largos periodos de tiempo. No queramos aplicar el hidrógeno para todo, no sirve para todo. Sobre todo porque mientras la acumulación en baterías tiene un rendimiento estupendo, la acumulación en forma de hidrógeno tiene un rendimiento mucho menor. No queráis hacer algo que se puede hacer en este nivel con algo que tiene muchísimo menos rendimiento. Es un mensaje importante. El hidrógeno es importante para lo que sirve, no para todo. La gracia también es que vamos a poder, como os decía anteriormente, producir hidrógeno en España y posiblemente exportarlo. Ahora veremos por qué. Y de hecho hay programas europeos, luego supongo que Alberto esta tarde nos contará, para hacer sistemas de distribución por gasoductos de ese hidrógeno del sur de Europa hacia el norte o incluso del norte de África hacia Europa. Tenemos también capacidad de almacenamiento subterráneo, que os lo comentaba. Estos son los sustratos geológicos adecuados para poder montar un sistema de almacenamiento subterráneo. Hombre, no está cubierta toda Europa de ellos, pero veis que en España hay algunos lugares donde podríamos llegar eventualmente a hacer ese almacenamiento subterráneo. Y lo que os decía del almacenamiento de grandes cantidades a largo periodo de tiempo, aquí lo estoy reflejando en la aplicación al transporte. En esta gráfica lo que estamos representando es el tonelaje del vehículo, lo grande que es el vehículo, frente a la cantidad de kilómetros que puede recorrer, la autonomía que tiene el vehículo. Pues de nuevo ahí se diferencian unas zonas clarísimas. ¿Usted tiene un coche para hacer 60 kilómetros al día porque trabaja en ciudad y lo utiliza todos los días de esa manera? No se compre un coche de hidrógeno, si es que los coches de batería funcionan estupendamente, sobre todo si tiene un lugar donde conectarlo. Yo utilizo un coche de baterías y dudo que me compre un coche de hidrógeno en los próximos años, porque yo ese coche lo utilizo para desplazarme dentro de la Comunidad de Madrid y tengo un garaje donde lo puedo rellenar, lo puedo cargar por la noche durante 8 horas. Por lo tanto, este es el lugar perfecto para utilizar los vehículos de batería. Este es el lugar perfecto, ya cuando hablamos de tonelaje de camiones, para utilizar los vehículos de hidrógeno, que además las baterías no llegan a camiones. Es imposible prácticamente hacer un camión de gran tonelaje, porque una parte del gran tonelaje serían las baterías, mientras que con el hidrógeno no ocurre eso. Mientras que cuando pasamos a barcos, aviones, posiblemente tendremos que ir a combustibles sintéticos, que por cierto algunos se basan en la producción a partir de hidrógeno. Con lo cual, como veis, cada forma de acumular tiene su papel y su lugar. Y de lo que vamos a hablar sobre todo en el curso es de la aplicación en la industria, sobre todo mañana, porque en ese mundo de la industria es donde esa electrificación que hablaba al principio no se llega. Esa electrificación, cuando estamos hablando de una empresa que necesita hidrógeno para hidrogenar químicamente algún compuesto, ¿para qué necesita la electricidad? Necesita hidrógeno. Y está utilizando hidrógeno gris.
La historia es utilizar hidrógeno verde para esa industria que necesita ese hidrógeno y que estemos descarbonizando de manera muy indirecta, pero realmente efectiva, el hidrógeno que utiliza la industria. Aquí tenéis los porcentajes de diferentes industrias. Los más pequeños pues son aplicaciones nicho, tipo los semiconductores, la producción de vidrio, etcétera. Pero ya empezamos con la siderurgia, de la que mañana nos hablarán más, que utiliza un 6%, esto es a nivel europeo, por cierto, de todo el hidrógeno que se produce. El refino, que utiliza un 30%. Las gasolinas que usáis y los diésel cada vez necesitan más hidrógeno. De los años 70 se ha multiplicado por varios órdenes de magnitud la cantidad de hidrógeno que necesita el refino, porque las gasolinas cada vez son mejores, porque son más adecuadas y porque usamos más hidrógeno. Y desde luego la industria química, sobre todo la del amoníaco para fertilizantes, la del metanol como producto petroquímico base para un montón de aplicaciones, necesitan hidrógeno. Y ese hidrógeno puede venir perfectamente, el hidrógeno verde, si lo hacemos adecuadamente. Y en la hoja de ruta está previsto, como luego os contarán. En España sería un poco al revés. 30-60 se giran. Más o menos es un 60% refino y un 30% la industria química. Ya os digo que esto es a nivel europeo. Pero en todo caso es una proporción muy importante de industria a descarbonizar. ¿Y por qué digo que en los próximos años esto va a ser importante? No solamente por los planes que hay de los gobiernos europeos, el gobierno español, sino por las previsiones que hay de coste del hidrógeno. Aquí tenéis un estudio del año pasado de McKinsey en que se representa el precio en dólares por kilo. Ahí si no alcancéis a verlo, es un 5, más o menos, $5 por kilo, frente a los años de 2020, 2030 hasta el 2050. Y ahí está representado el hidrógeno verde, el hidrógeno gris y el hidrógeno azul. Y el hidrógeno gris y el azul no tienen datos de las últimas subidas del gas natural que hemos experimentado. Solamente son datos de emisiones de CO2, de cuotas que hay que pagar por emisiones de CO2. Y veis que hacia el año 2030 esas dos curvas se cruzan. Mientras que ahora el hidrógeno gris anda por $1 y pico el kilo, el hidrógeno verde anda alrededor de $4 o $5 por kilo. Pero es que aquí se van a cruzar. ¿Y por qué son tan gordas estas líneas? Está representado un lugar del planeta que el precio es medio de producción de hidrógeno y uno donde el precio es especialmente bajo por el precio de las energías renovables que existen en él. ¿Cuáles son esos lugares? Pues fijaros qué bien. En la línea gruesa está Alemania, Estados Unidos, China, y aquí abajo estamos nosotros, Chile, Arabia Saudí, etcétera. Aquí están representados, en la época que hizo McKinsey el informe, los países que tenían hoja de ruta. Hay muchos más, evidentemente. Bueno, pues España está precisamente en esta línea de puntos donde el cruce puede ser muchísimo antes que en otros países. Y posiblemente eso se mantenga en el tiempo y podamos llegar a tener coches de producción de hidrógeno más baja que en otros países. Fundamentalmente es por el precio de las energías renovables. Esto es un informe de la Agencia Internacional de la Energía, ya tiene unos cuantos años, yo creo que debe tener casi 10 años, en que se representa el coste, de nuevo, en dólares por kilo de hidrógeno, y la parte roja es donde es más barato. Veis que España estamos en una zona bastante adecuada, bueno, la península ibérica en general, y eso es por la irradiación solar que tenemos, especialmente favorable, y sobre todo por toda la capacidad eólica que tenemos, como veis, sobre todo offshore, porque la offshore, como sabéis, en España está por desarrollar. En cuanto se desarrolle, toda esa zona que veis de color rojo y amarillo va a producir energía renovable y por tanto hidrógeno a precios bastante más bajos. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos me quedan. Perfecto, porque ahora llega perdón, ahora llega el llanto y el crujir de dientes. ¿Algo estoy haciendo mal? Sí. Gracias. Si no estoy muy cariñoso estos días, perdonadme, pero tuve COVID la semana pasada y prefiero llevar mascarilla todo el rato y no acercarme mucho a vosotros. Ay, esto es otra cosa. Gracias. Bien, decía que ahora llega el llanto y el crujir de dientes, porque voy a intentar, aparte de estas generalidades que os he contado de la tecnología del hidrógeno, hacer una pausa por si tenéis alguna pregunta en este momento, porque a lo mejor os estoy acojonando demasiado con la cantidad de palabras que digo por segundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, discurso que hacer? Sí. Una
transparencia del porcentaje de uso de diferentes energías en España, al principio vale. que ponía solar un 2%, y eran datos de 2018. Y eso realmente ahora mismo es muchísimo más alto. La eólica y la solar están en el... Los datos están debidamente estructurados para que confiesen lo que nosotros queremos. Vamos a ver. Hay datos, eso es el libro de la energía del Ministerio de Industria. Ten en cuenta que son datos de uso de energía total, no solamente eléctrica. Si es eléctrica, esto sube mogollón. O sea, esto sube algunos días, ya sabéis, a más del 50%. Pero aún así los datos están torturados, porque cuando es la red eléctrica está muy clarísimo, es porcentaje de los electrones que te llegan, que vienen de solar, que vienen de nuclear, etcétera. Cuando el Ministerio de Industria hace esto, dice cosas como, a ver, ¿cuál es el rendimiento de la eólica? 100%. Ah, vale, o sea que todo lo que produce eólica, entonces claro, baja mucho, porque después dice, ¿cuál es el rendimiento de lo nuclear? Y no sé por qué dicen 33%. ¿Por qué? No tengo ni idea. Está basada en uso del combustible nuclear, como no soy experto no tengo ni idea. 33%. Claro, la fuente original se multiplica por 3 y de repente sube al 11% algo que no debería ser el 11%. Eso viene a la letra pequeña del informe, que yo me la leí en su día y me dejó sorprendido. Entonces estos números, aparte de que tienen ese efecto de que es el uso global de energía, de toda la energía primaria que llega a España o que se utiliza, realmente después tiene ese data torturing, es decir, bueno, voy a poner, no sé por qué, esos porcentajes de rendimiento, que ya te digo, no sé por qué en la eólica, en la solar y demás ponen el 100%, y en el caso nuclear ponen el 33%. Entonces, si ya son bajos de por sí, porque es sobre el total, encima esos rendimientos hacen que bajen todavía un poquito más. Por eso decía al principio que tenían un poquito ahí de manipulación. Buena o mala, eso nunca se sabe. Entonces, tener en cuenta eso, sí. Por ejemplo, el uso de tecnología de plasma para producir hidrógeno, ¿en qué tipo de color de hidrógeno lo colocamos? Tecnología de plasma es energía térmica, en principio. Es una combinación de energía, depende de dónde apliques el plasma, esa es otra cosa. Porque si utilizas el plasma para reformar metano, por ejemplo, es un tipo de transformación de gas natural. Si utilizas el plasma para la ruptura de la molécula de agua, que hay por ahí alguno que lo intenta, entonces ya es una transformación dependiendo de dónde venga la energía del plasma, puede ser renovable o no. Entonces, dentro de la clasificación que he hecho, depende un poco de dónde venga la energía del plasma, o si es de gas natural o de otro hidrocarburo, ya sería de combustibles fósiles. Se pueden hacer muchas clasificaciones, como en todo. Yo prefiero esta, que digamos está más cercana a lo que serían las garantías de origen. ¿Es mi hidrógeno verde porque el sistema es renovable o sostenible, que yo prefiero sostenible, o no? ¿O tiene un componente de algo que no sea sostenible? Entonces el plasma, pues como todo, se puede aplicar, igual que la termolisis. De hecho, se puede utilizar la termolisis con las plantas solares y con la nuclear también. Puedes, en lugar de utilizar la electricidad nuclear, utilizar la energía térmica nuclear para romper la molécula de agua. Pero sigue siendo el origen nuclear. Pues sí, adelante. Es algo un poco fuera de esto, es por curiosidad, porque cuando se hizo el europeo de hidrógeno, que se hizo este año en Madrid, pues viniendo de Valencia, cojo el taxi, en el taxi siempre hay alguna conversación, le digo, mira, es que voy al mundial de hidrógeno, tal y demás, y me pregunta el taxista y dice, entonces, para un taxista el de hidrógeno iría mejor que un eléctrico, ¿qué me recomiendas? ¿Tú serías capaz de recomendar algo o...? Oye, para un taxista, cuando empezaron a usar los vehículos eléctricos de batería, el que más utilizaban era el que tengo yo, el Nissan Leaf, perdón por hacer publicidad de Nissan, pero es el más vendido en España hasta hace poco. Bueno, hubo un año que fue el Tesla el más vendido, pero bueno, eso es otra historia. Me decían, es que no puedo hacer una jornada completa con el vehículo, tengo que hacer paradas. Entonces, un taxista es el típico caso, posiblemente, que por el número de kilómetros que hace y sobre todo por el repostaje, que lo necesita hacer en 5 minutos y no en 5 horas, ahí es donde una aplicación, aunque sea urbana, sí tiene sentido que sea de hidrógeno. O sea, hay que analizar el ciclo de vida de la aplicación, y en ese caso yo diría que sí, que es un caso típico donde se puede aplicar. Aprovecho esta pregunta un poco tendenciosa para deciros que tenemos un buen hidrógeno y un subidor fuera, que en un momento dado os enseñaremos
e incluso llegaremos a probar, pero eso no lo prometo, ¿vale? Eso sí, el que se acerque, que no lleve ningún destornillador ni nada, que yo me voy a fijar que no lo desarmes. Yo lo he intentado, pero me han dicho que no puedo desarmar. Sí, yo soy mucho de desarmar, después ya las cosas no las puedo armar igual, pero no, es otra historia. Detalles de técnicos, no voy a alargarme mucho, los voy a comentar muy rápidamente porque quiero que los tengáis en la presentación para el futuro, pero ahora no tiene sentido que me paren muchos detalles técnicos. De electrolizadores y pilas de combustible. Bueno, primero, un electrolizador, lo conocéis, estamos entrando en el sistema de la electroquímica. Esto a algunos químicos incluso tampoco les gusta mucho la electroquímica porque tiene sus complicaciones. Pero realmente es algo muy sencillo, son dos electrodos que se introducen en agua, en una disolución realmente, porque aquí tiene que haber conductividad iónica, o sea, no puede haber un cortocircuito, no puede haber un corte del circuito, tiene que haber un circuito continuo, con lo cual esta disolución tiene que conducir iones y por ahí conducimos electrones. Y lo que hacemos en un electrodo positivo, otro negativo, ánodo, cátodo, cátodo se produce la reducción, ánodo se produce la oxidación y se produce en el cátodo hidrógeno y en el ánodo oxígeno, en la electrólisis. ¿Quién no ha hecho esto? Vamos a ver, ¿quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha hecho? Bueno, ¿quién ha hecho esto? ¿Alguien habrá hecho? Esto es para los mayores. Bueno, esto es una de las pilas antiguas que había de 9 voltios, que ya no venden, pero se puede hacer. Esto es la cosa más tonta, es que lo podemos hacer en casa. Si vais a mi canal de YouTube me veis haciéndolo en directo en televisión, porque esta es la cosa más tonta que se puede hacer, producir hidrógeno a partir de una pila que te dé al menos 2 voltios. Eso sí, no pongáis cloruro sódico aquí, que aquí en lugar de oxígeno se va a producir cloro, pero es otra historia. Ponéis bicarbonato, que lo tenéis en casa seguramente también, y se produce en un tubillo de hidrógeno y otro en oxígeno. Hombre, es muy fácil, pero ahora hay que hacerlo de manera rentable, efectiva, barata, etc. Y aquí tenéis los 3 sistemas que se utilizan de electrolisis. El electrolizador alcalino. Aquí tenéis todas las reacciones, todos los productos que se utilizan, no voy a entrar en ellos, solamente quiero que os quedéis con la clasificación. El electrolizador alcalino, porque eso que se transmite a través del electrolito, de esa disolución de agua, son iones OH, iones alcalinos. Electrolizadores PEN, que se llaman de membrana de intercambio de protones, porque lo que se conduce aquí son protones, que son ácidos, evidentemente, todo lo contrario al alcalino, y los electrolizadores de estado sólido, que funcionan a muy altas temperaturas, por encima de 800 grados, que lo que se transmite es a través de una red de un óxido sólido, al estar a muy alta temperatura, los iones oxígeno del propio óxido. Las más antiguas son las alcalinas, las que están petando ahora son las PEN, y estas son de futuro porque van a tener posiblemente un rendimiento muy alto, en algunos casos mayores del 90%. Y las pilas de combustible hacen lo mismo pero al revés. Tenemos lo mismo, un electrodo positivo, uno negativo, ánodo, cátodo, un electrolito. Aquí lo que pasa es que se intercambian, en lo que era ánodo ahora es cátodo, lo que era positivo ahora es negativo, etcétera, pero es lo mismo funcionando al revés. Electrodo positivo, negativo, y aquí os he puesto la que es tipo PEN. Y de nuevo aquí se clasifican por el tipo de ion que se intercambia entre los electrodos. De nuevo están las alcalinas con OH, las de ácido fosfórico, que estaban muy de moda en los años 80, pero no llegaron a bajar el precio suficiente, que intercambian protones. Carbonatos fundidos, muy de moda a finales del siglo pasado, principios de que lo que se intercambiaba era un ion carbonato que estaba fundido a esta temperatura, 650 grados. Óxidos sólidos, de nuevo, igual que los electrolizadores, y las tipo PEN, de nuevo, con protones que se intercambian. Y de nuevo, aquí las que más van a petar son las óxidos sólidos cuando se puedan desarrollar, y las PEN, que son las que están funcionando hoy en día. De hecho, os he puesto algo un poquito más real, lo anterior era esquema. En ese esquema os decía, los electrolizadores necesitan al menos 2 voltios y las pilas de combustible dan menos de 1 voltio por los rendimientos que tienen. Evidentemente no vamos a utilizar una sola celda de esas con un positivo o un negativo electrolito. Lo que hacemos es poner un montón y cada rayita que tenéis aquí es una celdita de estas puestas en serie. Con lo cual, si esto fuera un electrolizador y cada una necesita 2 voltios, si ponemos 100 necesitamos 200 voltios para alimentar a este electrolizador.
Y pasa lo mismo con las pilas. Las pilas hacemos lo mismo, ponemos varias en serie y es lo contrario, como nos da del orden de 1 voltio, si ponemos 100, pues nos va a dar del orden de 100 voltios. Y la potencia viene determinada por el área. Cuanto más área tenga esto, más potencia va a tener el electrolizador o la pila. Y cuanto más, si no queremos aumentar el área, cuantas más pongamos en paralelo, va a ser equivalente a aumentar el área. Esto es lo que vais en el curso a ir como stacks. Son sistemas de apilamiento o stacks que lo que hacen es poner varias de esas unidades que os he descrito, una a continuación de otra, para ponerlas en serie. Y un vehículo está basado precisamente en estos stacks. Un stack de pila de combustible en un vehículo funciona muy parecido de pila de combustible con hidrógeno a uno de baterías. ¿Qué es un vehículo de pila de combustible con baterías? Un motor eléctrico alimentado por una batería. ¿Qué es un vehículo eléctrico de pila de combustible? Un motor eléctrico alimentado por una batería al que se le manda hidrógeno y oxígeno del aire. Tiene un poquito de batería, porque pensar que una de las ventajas de los coches eléctricos es que en la frenada, esa energía de frenada o de reducción de velocidad se puede acumular y se va a acumular en forma de baterías. Primero, porque las baterías son más rápidas que las pilas de combustible en generar picos y absorber. Y segundo, porque los sistemas están optimizados o para ser pilas o para ser electrolizadores. Hay aparatos que sirven para los dos y es como una navaja suiza. No es ni navaja ni destornillador. O sea, es las dos cosas, pero funciona más de las dos. Entonces, habitualmente, o se hace una pila de combustible y se optimiza para pila, o se hace un electrolizador. Y cuando hablamos de almacenamiento, vamos a hablar sobre todo de hidrógeno comprimido. Hidrógeno comprimido, que el estándar actual son o 350 o 700 bares. En algunas aplicaciones concretas se puede utilizar hidrógeno licuado, pero aquí perdemos muchísima más energía que comprimiendo hidrógeno. Fijaros que hay que bajar a 250 grados bajo cero. Y existen algunas aplicaciones, pero pocas, en las que se utilizan hidruros metálicos, aleaciones que son capaces de reaccionar con hidrógeno para formar el hidruro, que es sólido, y cuando lo necesitamos, calentamos y bajamos la presión para que libere el hidrógeno. El problema es que son caros, son poco reciclables, son muy pesados, etcétera. Por lo tanto, de nuevo, las dos aplicaciones, sobre todo la de comprimido, son las que más se utilizan. Y con esto quería acabar. A no ser que tengáis alguna pregunta, sí me gustaría hacer hincapié en algo que surja a lo largo del curso y que voy a dejar claro desde este momento. Pero como yo me he cansado de hablar, voy a hacer que mi amigo hable. Algunos piensan que el hidrógeno es extremadamente peligroso porque es un combustible que puede llegar a explotar y almacena gran cantidad de energía. Esta idea viene de algunas películas o accidentes de hace mucho tiempo, como por ejemplo el famoso caso del dirigible Hindenburg. Los dirigibles se usaron antes de la Segunda Guerra Mundial para el transporte de pasajeros entre Europa y América. El Hindenburg, un dirigible alemán, usaba hidrógeno mucho más ligero que el aire para poder elevarse. Durante el aterrizaje en medio de una tormenta, un rayo cayó sobre la cubierta del dirigible y este ardió rápidamente, como muestran las imágenes. De este accidente se ha culpado repetidamente al hidrógeno, pero es muy poco conocido que la cubierta del dirigible estaba formada de papel, que es fundamentalmente celulosa. Y para hacer que fuera más resistente, se le realizó a este papel un tratamiento con ácido nítrico, formándose un compuesto que se llama nitrocelulosa. Este compuesto es más conocido por algodón pólvora, y sí, es un explosivo. Además, para que el sol se reflejara y no calentara mucho los depósitos de hidrógeno, se añadió por toda la superficie polvo de aluminio, y el polvo de aluminio es un detonante. Como imagináis, no es muy apropiado colocar hidrógeno, un combustible muy potente, rodeado de un explosivo y de un detonante. Para que os hagáis una idea de lo peligrosa que es la nitrocelulosa, aquí tengo un fragmento. Es el mismo material que recubría el dirigible. Es celulosa que se le ha dado un tratamiento con ácido nítrico para hacerla más resistente. Y vamos a imitar lo que ocurrió en el accidente del Hindenburg, que durante la tormenta le cayó un rayo. Aquí vamos a simular el rayo con una llama. Y ocurrió algo como esto. No sé vosotros, yo no me subo en un aparato que esté hecho de ese material.
Pero eso sí, la culpa se la llevó el hidrógeno. Es más, el hidrógeno puede ser incluso mucho más seguro que otros combustibles cuando se utiliza en un vehículo. En este experimento de la Universidad de Miami se comparó el comportamiento de un vehículo de hidrógeno con uno de gasolina, cuando se produce una fuga de combustible. Al ser el hidrógeno un gas muy ligero, las llamas siempre se producirán en la parte superior, mientras que la gasolina es un líquido que tiende a formar pequeñas gotitas de spray, que se distribuyen por el habitáculo, con lo que las llamas se mantienen junto al vehículo. Con lo cual, según pasa el tiempo, el vehículo de gasolina se va quemando más y más y más. Yo, sinceramente, preferiría estar en el de hidrógeno. Además, los vehículos modernos de hidrógeno están sometidos a diferentes pruebas estándar para probar que son seguros en caso de accidente, similares a las de otros vehículos con otros combustibles. Una de estas pruebas incluye, por ejemplo, disparar al depósito una bala de gran calibre y el depósito debe permanecer estable. En otras, los vehículos de prueba chocan a alta velocidad para demostrar que los elementos importantes como los depósitos o el habitáculo de los pasajeros están protegidos. Así que no es que vaya a decir no quiero volver a hablar de este tema, porque por supuesto estamos dispuestos a hablar de cualquier tecnología y cualquier aplicación de la misma, incluida la seguridad. Pero lo que sí espero es que con esto os haya quedado bastante claro que no es tan fiero como lo pintan al hidrógeno. Si queréis ver vídeos como esto, pues podéis... ¡Ay! Perdón. Podéis ir a nuestro canal de YouTube, lo podéis encontrar como Grupo Energía y Químicas Sostenibles y suscribiros a él si os apetece, sin olvidar de dar a la campanita. Muchísimas gracias a todos y espero que si hay alguna pregunta la podéis hacerla ahora, si no luego en el coloquio. Espero que os haya quedado con esta introducción más o menos claro de qué vamos a hablar. Sí. Sí, a mí se me había quedado una pregunta, bueno, dos. Porque estamos hablando de que el hidrógeno es un combustible, o bueno, que puede almacenar una gran cantidad de energía. Entonces, en comparación con los combustibles más utilizados hoy en día, ¿cuál es el ranking? Esa es la primera pregunta. Y la otra con respecto al almacenamiento en forma de hidruros metálicos, ¿qué aplicación encontramos que se podría encontrar para ello? Pues mira, el ranking depende, como todo, de cómo tortures al dato. Entonces, el ranking más habitual que se utiliza es por peso. Por peso, la cantidad de energía que tiene el hidrógeno es el doble que cualquier otro combustible, gas natural, una gasolina, un diésel o la media que tiene del petróleo. O sea, tienes más o menos el doble de energía, que son unos 33 kilovatios hora por kilo, quiero recordar, mientras que una gasolina pues tiene del orden de unos 15 o cosas así por kilo. Pero claro, esto es por peso. Esa es la razón por la que se utiliza mucho en aeronáutica, porque claro, tú quieres poner en órbita un cohete, ¿qué combustible utilizas? El que tenga menos peso, mejor dicho, el que tenga más energía por kilo, porque quieres poner kilos en órbita. Y aunque se vaya a consumir, pues son kilos que al principio están. Entonces, por eso se utiliza mucho en aeronáutica. Pero claro, como es un gas, ahí empiezan a haber desventajas cuando hablas de volumen. Entonces, por volumen, en cambio, con respecto a cualquier otro gas, como el metano, pues tiene como 3 veces menos densidad energética. O sea, si dices cuántos kilovatios hora tienes por litro, pues ya, en cambio, comparado con el gas natural, por ejemplo, tiene como 3 veces menos, más o menos. ¿Que lo licúas? ¿Cuánto tiene menos con respecto a la gasolina? Pues creo que es como la mitad o cosas así, no recuerdo las cifras exactas. O sea, que cuando es por litro, tanto en gas como en líquido, tiene menos densidad energética que otros combustibles equivalentes cuando lo hacen por kilo o por litro. Eso no quiere decir que un vehículo de hidrógeno, luego es una de las cosas que no he comentado, tenga tanta autonomía como uno de gasolina. Por ejemplo, el que vamos a ver tiene una autonomía homologada de 666 kilómetros. Hombre, sí, yo tengo un híbrido de gasolina que llega a 800 kilómetros, pero pensar que es prácticamente uno de los primeros coches comerciales que han salido en los últimos años. Toyota ya estaba anunciando para dentro de nada que quiere tener uno de casi 1000 kilómetros de autonomía. O sea que, a pesar de lo que he dicho de volumen, hay volumen suficiente en el vehículo para tener una autonomía en un vehículo similar a uno de combustible fósil. Y la otra pregunta era los hidruros.
Pues los hidruros, la verdad es que no he visto prácticamente ninguna aplicación en algún proyecto europeo, por ejemplo, de un triciclo de hace casi 15 años, el High Chain me parece que se llamaba. Ahí utilizaban hidruros para intercambiar el cartucho de triciclos eléctricos que había. Entonces había un distribuidor que te daba tu cartucho de hidruros, dejabas el que ya estaba vacío y lo colocabas. Pero claro, hay que sacar el cartucho entero. O sea, no, el hidruro no se puede echar como si fuera un líquido. Hace poco vi noticias de una pasta de hidrógeno, que realmente es un compuesto, no un hidruro, pero basado en hidrógeno, que es muy similar. Una especie de pasta, como pasta de dientes, que contenía hidrógeno. Es de nuevo, es otro compuesto que no era hidruro, por lo que recuerdo, era un borohidruro o algo así, que lo que hace es descomponerlo para producir el hidrógeno. Problema, que es que el residuo sólido, sea el hidruro sin hidrógeno o esa pasta sin hidrógeno, tienes que reciclarlo y volver a generar el compuesto inicial. Entonces eso puede ser un problema. El depósito de hidruros, eventualmente podrías volver a cargarlo de hidrógeno, pero se tarda mucho en cargar, o sea, no es como un depósito de hidrógeno a presión. Necesitas un buen tiempo para cargar de nuevo el hidruro. Entonces no era práctico, para rellenar un cartucho, tener ahí enchufado hidrógeno. Lo mejor era quitar el cartucho y volverlo a poner. En un vehículo grande, que es como las baterías, tendrías que quitar el sistema de baterías y volverlo a poner, o una recarga lenta, con lo cual tienes el mismo problema de las baterías, recargas lentas. ¿Alguna pregunta o comentario más? Si no, ya os digo que esta tarde tendremos un coloquio y podremos hablar de mucho más. Muchísimas gracias a todos.